Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro en la Cámara de Comercio. Una iniciativa que tomamos hace 4 años de tener un contacto tanto con los candidatos a la presidencia del Principado de Asturias como del Ayuntamiento de Oviedo en orden de menor a mayor representación, aquellos grupos parlamentarios que han tenido representación parlamentaria. En este caso, pues corresponde a Foro Asturias en la figura de su secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias a la presidencia del Principado de Asturias. Natural de La Viana, donde nació, don Adrián Pumares, el 14 de junio del 89, es licenciado en Economía por la Universidad de Oviedo, además de máster en Asesoría Fiscal por el Centro de Desarrollo Directivo, y ha trabajado en la empresa privada hasta enero de 2019. En el plano político ha sido concejal de Foro en Asturias en el Ayuntamiento de La Viana hasta el 2016 y desde septiembre del 2018 secretario general del partido, cargo que revalidó en 2021. El 1 de octubre de 2022 fue proclamado candidato a la presidencia del Principado durante el 5º Congreso Ordinario de Foro Asturias. Yo lo que tengo que decir es que, y aprovecho, porque ha sido así, agradecer siempre durante esta legislatura que siempre que la Cámara ha tenido oportunidad de plantear, siempre hemos tenido escucha, siempre hemos tenido proactividad, incluso en algunas de las propuestas, en algunas de las leyes, en algunos de los problemas que en el ámbito económico iban surgiendo. Y bueno, yo creo que siempre se abordó con ese espíritu que es constructivo, sobre todo en los temas de interés general, lo cual aprovecho para agradecer a Adrián, que siempre ha tenido esa actitud con esta institución y con posicionamientos, además, que creo que en algunas leyes donde a veces había que marcar la línea del interés general por delante de a veces de cuestiones tácticas, ¿no? Yo tengo que agradecer esa actitud. Este foro, este encuentro, pues tiene una primera parte de unos 15 minutos de exposición en las medidas económicas que considera el candidato. Luego haremos las 10 preguntas, que son las mismas preguntas que hemos hecho, que haremos a todos los candidatos. Y luego, bueno, tanto las personas que estén aquí como puedan estar de manera online, pueden hacer cualquier otra pregunta. La idea es que dure 1 hora. Que es un formato también que sea ágil y sobre todo, bueno, pues para tener un poco de primera mano pues qué piensa Foro Asturias, qué plantea Foro Asturias al mundo empresarial, al mundo económico, que es un poco a lo que representa esta institución. Y nada, pues tienes la palabra, Adrián. Bienvenida. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias también a todos. En primer lugar, agradecer a la Cámara de Comercio de Oviedo pues esta oportunidad. Yo creo sinceramente que los que creemos en la sociedad civil, en la importancia de la sociedad civil, en la importancia de las cámaras de comercio, en la importancia de los empresarios, tener la oportunidad de estar aquí, de escuchar y de responder a dudas y a preguntas, además de trasladar nuestras propuestas, creo que es, que es una muy buena noticia, ¿no? Para la sociedad asturiana, para la política y también para proponer y trabajar juntos en el futuro de Asturias. Lo decía Carlos al principio, yo también quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Oviedo la labor que siempre ha realizado. La verdad es que, además de trasladar propuestas, de trasladar inquietudes, siempre han estado dispuestos para dar su punto de vista. Yo también les llamé a comparecer en alguna ocasión a la Junta General en diversas leyes y en presupuestos, porque creo, como digo, que es una voz que se debe escuchar y que se debe tener en cuenta. Y en ese sentido quiero agradecer de verdad a la Cámara de Comercio y, por supuesto, al presidente, a Carlos, siempre pues la disposición a escuchar, a proponer y a reclamar, que es también, yo creo que es su obligación y es lo que deben hacer. Además, a veces incluso con críticas injustas, ¿no? Con críticas injustas. Pero yo creo que ahí está el trabajo, que además es aprovechable por todos los grupos parlamentarios y por todos los partidos políticos que así lo consideren. Y como digo, las primeras palabras tienen que ser necesariamente de agradecimiento. Bueno, evidentemente en 15 minutos hablar de todas las propuestas que pueden afectar al empresarial y a la Cámara de Comercio es complicado, pero bueno, sí quiero hacer algún esbozo, porque creo que además muchas de ellas
van a ir en línea de lo que precisamente a lo largo de estos 4 años, que es cuando yo he tenido pues, relación con la política, pues ha realizado la Cámara de Comercio. Y quiero empezar en materia fiscal, por hablar en materia fiscal, ¿no? He defendido a lo largo de la legislatura y lo sigo defendiendo, y va a ser uno de los ejes de nuestro programa electoral, de la campaña, la pre-campaña en la que estamos inmersos, y también va a ser uno de los ejes sobre los que va a pivotar nuestra política de acuerdos con posterioridad a las elecciones. Creo sinceramente que es necesaria una reforma fiscal en el tipo de Asturias. Y aquí yo creo que hay que detenerse un poco, porque se han dicho muchas cosas por parte de algunos que tienen también voz en la tribuna de la Junta General. Cuando decimos que es necesaria una reforma fiscal además que favorezca la creación de empleo y la generación de riqueza, en absoluto se pretende poner en riesgo, como se dice desde algunos lugares, los servicios públicos. Más bien yo creo que al contrario. Cuando nosotros hicimos el Congreso de Refundación hace unos años y añadimos un preámbulo a los estatutos de Foro Asturias, una de las cuestiones que introdujimos en esos estatutos es reconocer la labor y la importancia que tiene la actividad empresarial, que tienen los emprendedores en el Principado de Asturias. No lo olvidemos, y yo creo que a los que les ha tocado tener responsabilidades de gobierno lo tienen meridianamente claro. Si podemos disfrutar de unos servicios públicos de calidad como los que disfrutamos, si podemos disfrutar de recursos para acometer infraestructuras que son trascendentales, es precisamente porque hay una clase empresarial que precisamente genera empleo, crea riqueza y paga impuestos. Y por tanto yo creo que cuando se tiene eso claro, es mucho más fácil que el eje de nuestras políticas sean también una parte de ellos los empresarios y los emprendedores, ¿no? Y por ello creo sinceramente, como digo, que hace falta una reforma fiscal. Una reforma fiscal que, para empezar, nos ponga en consonancia con las comunidades autónomas de nuestro entorno. Ver al Principado de Asturias como una isla y tener impuestos, por ejemplo, en IRPF, sucesiones de donaciones, en transmisiones patrimoniales, en diversos impuestos, tener tipos impositivos superiores a los que hay en Galicia, a los que hay en Cantabria, a los que hay en Castilla y León, es un gravísimo error. Y por tanto yo creo que, y además es una de nuestras líneas fundacionales y de nuestras reclamaciones, nosotros no queremos que Asturias sea más que nadie, pero tampoco vamos a dejar que sea menos que los demás. Pero empezando, por supuesto, a la hora de pagar impuestos. No tiene ningún sentido que cuando uno se mueve unos kilómetros, pues se encuentre con un ecosistema fiscal que es mucho más favorable al que hay en el Principado de Asturias. Y por tanto yo creo que lo primero que hay que solucionar en materia fiscal es esta desventaja competitiva que sufre el Principado de Asturias. Y repito, no voy a Madrid, no hablo de Madrid, hablo de las comunidades autónomas limítrofes, como pueden ser Galicia, Castilla y León y Cantabria. Yo creo que eso es lo primero que debemos solucionar. Y cuando se tiene claro que quien crea empleo y quien genera riqueza son precisamente los empresarios, creo que es algo mucho más fácil de entender y también de llevar a cabo. Luego, supongo que en las preguntas podremos entrar más a fondo también de la política fiscal, que, como digo, para nosotros tiene dos partes fundamentales. Por un lado, como digo, no pagar más impuestos que el resto de comunidades autónomas, porque eso no tiene absolutamente ningún sentido, supone una desventaja competitiva y evita que podamos, siempre se realizan planes que no tienen éxito, atención y atracción de talento. Bueno, una de las cuestiones que hay que valorar es porque aquí, por ejemplo, se paga más IRPF que en otras comunidades autónomas. Y además eso afecta muy especialmente a determinadas profesiones, a determinados profesionales que emigran porque en otros lugares tienen mejores condiciones laborales y además también tienen mejores condiciones a la hora de pagar impuestos. Y luego también nosotros hemos defendido a lo largo de toda la legislatura, y fue una de las piezas claves de nuestro programa, y además la Cámara de Comercio de Oviedo yo creo que ha realizado también un trabajo muy importante a la hora de ayudar en la búsqueda de inversiones en determinados concejos que están en riesgo de despoblación. Yo creo que también ha sido una de las
de las líneas de actuación que ha hecho la Cámara de Comercio. Y nosotros también creemos que aquellos concejos que están especialmente en riesgo de despoblación merecen una fiscalidad diferenciada a la que existe en grandes núcleos, ¿no? No se disfruta, evidentemente, de los mismos servicios y, por tanto, no tiene ningún sentido que se paguen los mismos impuestos. Pero ni en RPF ni tampoco en otros impuestos, aunque sean de ámbito estatal, como puede ser el impuesto de sociedades. Creemos, sinceramente, que hay que hacer una reforma en ese sentido. Pero no es menos cierto que también veíamos que esa propuesta que hacíamos para determinados concejos de Asturias se nos quedaba un poco coja. Se nos quedaba un poco coja porque numerosos empresarios, numerosos autónomos, numerosos emprendedores que desarrollaban su actividad profesional en zonas rurales de los principales concejos de Asturias, también consideramos que merecen un tratamiento diferente, un tratamiento fiscal diferente. Y por ello, precisamente, la pasada semana propusimos para los autónomos que realizan su actividad en concejos de menos de 6.000 habitantes, pero también en localidades de menos de 1.000, es decir, independientemente de que estén en Oviedo o en Avilés, si están en localidades, en pueblos de menos de 1.000 habitantes, consideramos también que tienen que tener un tratamiento fiscal diferenciado, y por ello, como no podemos tocar la bonificación de la cuota de autónomos, porque no es una competencia autonómica, lo que hemos hecho ha sido proponer una subvención, una ayuda directa por el importe de la cuota de autónomos hasta un máximo de 3.000 euros, también además para los autónomos societarios, ¿no? En las próximas semanas de pre-campaña y de campaña seguiremos desgranando las líneas maestras de nuestra política fiscal, que, como digo, tiene como premisa ayudar o favorecer la creación de empleo y la generación de riqueza, y, por tanto, a quien crea empleo y genera riqueza. Otra de las cuestiones que consideramos que también tienen muchísimo impacto y sobre las que hemos hecho pues diversas propuestas a lo largo de la legislatura es en materia de infraestructuras. En ese sentido, por ejemplo, las cámaras de comercio esta legislatura pues han hecho un esfuerzo para recuperar la autopista del Mar. Por ejemplo, un esfuerzo, por cierto, que no ha ido en consonancia con las diferentes administraciones implicadas. Cuando nosotros lo propusimos, de hecho, el Ayuntamiento de Gijón nos dijo que no estaba en sus planes. Bueno, ahora parece que se acercan las elecciones y se ha cambiado un poco la forma de pensar, pero nos dijeron que no estaba en sus planes favorecer la recuperación de la autopista del Mar. Pero también toca hablar de cercanías. Tenemos una red de cercanías que no atiende a las demandas de los principales núcleos de población, de las principales ciudades. Tenemos una red de cercanías que no nos conecta con los polígonos industriales, que no nos conecta con los centros tecnológicos, y luego, por supuesto, que tampoco nos conecta ni con el aeropuerto, ni con los hospitales, ni con los campus universitarios. Yo siempre lo digo, ¿no? Yo cuando... Y es un problema, cuando yo empecé a trabajar y me tocaba trabajar en un polígono industrial, o disponía de coche o era verdaderamente complicado que yo pudiese llegar a trabajar, o al menos que pudiese llegar a trabajar a la hora. Ahora, yo creo que eso es un problema para el que hace falta voluntad política a la hora de solucionarlo. Y, como digo, la red de cercanías debe jugar un papel fundamental, tanto a la hora de conectarnos con el aeropuerto, como atender las demandas de los principales núcleos de población, como también conectarnos con los polígonos industriales y con los centros tecnológicos. En las infraestructuras no podemos dejar de hablar tampoco de la variante de Pajares, que es la gran promesa incumplida de esta legislatura. Seguimos sin fecha, por muchas presiones políticas que ahora parece que está habiendo para que se dé una fecha ante el escenario electoral. Seguimos con una fecha acerca de cuándo se va a abrir la variante de Pajares, que tiene importancia, yo creo, además, en dos sentidos. Una, para favorecer la competitividad del Principado de Asturias, y luego yo creo que también tiene una cuestión psicológica, una cuestión de autoestima, de que de verdad que necesitamos que la variante de Pajares se abra de una vez. Y luego también en relación con las conexiones aéreas. El otro día, en una reunión, en una comida que tuve precisamente con empresarios, en este caso en Gijón, hablábamos de las conexiones aéreas. Es verdad que ahora por fin hay conexiones aéreas internacionales. Una de las propuestas y de las exigencias que realizó Forasturias en el acuerdo presupuestario que alcanzamos con el Gobierno, pero es verdad que faltan otras conexiones. Y, por ejemplo, el vuelo de primera hora a Barcelona, que ayudaba y que favorecía precisamente la productividad de las empresas, hay
pues bueno, pues ya no lo hay, no existe, y tampoco hay, como digo, voluntad política de solucionarlo. Y luego también en relación con las conexiones aéreas, yo creo que hay un problema, ¿no? Nosotros, cuando hicimos nuestra propuesta, que además luego casa bastante bien, es coherente con lo que realizó el gobierno del Principado, pero cuando el gobierno del Principado bueno, pues empezó a trabajar en estas conexiones aéreas internacionales, yo creo que le faltó planificación y le faltó saber a dónde quiere llegar. Es decir, yo creo que al final ellos buscaban un eslogan, un titular, de decir, tenemos tantas conexiones aéreas internacionales, pero cuando hablaba de turismo no explicaba qué modelo de turismo quería desarrollar, si de compras, si de congresos, no lo explicaba. Tampoco a la hora de hablar de conexiones aéreas, yo creo que no hubo tampoco una coordinación adecuada junto con las cámaras de comercio, con los empresarios, para ver cuáles podían ser las más interesantes, y por ello da la impresión de que lo hizo más en un sentido electoralista. Luego, no sé cuánto tiempo me queda, pero hay una cuestión que yo creo que hay una cuestión que es relevante y en la que quiero hacer especial hincapié. No por ser la última de las últimas, es la menos importante, sino yo creo que casi al contrario, que es hablar acerca de la burocracia. En esta legislatura, en algunas de ellas hubo un acuerdo con Asturias, en otras, por diferentes motivos, no hubo el consenso con nuestro partido, pero sí que, bueno, pues hubo por parte, al menos de una parte del gobierno, la intención de, bueno, pues de hacer frente a los graves problemas burocráticos que existen en el Principado de Asturias y que siguen existiendo. En ese sentido, nacieron algunas leyes, como digo, por ejemplo, la Ley de Medidas Administrativas Urgentes contó con el apoyo de Forasturias. Bueno, hubo otras leyes que por diferentes motivos no contaron con el consenso o con la participación activa de Forasturias, sino con la abstención, por ejemplo, en la relación con la calidad ambiental, por cuestiones puntuales, no porque estuviésemos en contra de la ley, que creíamos que era necesaria. Evidentemente, nosotros seguramente lo hubiésemos planteado y hecho de otra manera, pero bueno, sí que hubo alguna cuestión que nosotros propusimos enmiendas que no fueron aceptadas, y que eso impidió que votásemos a favor, pero bueno, pues sí que nos abstuvimos. Pero yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el Principado de Asturias, que tiene la administración asturiana, y que esta legislatura no se ha resuelto. No se ha resuelto. No puede ser que sigamos a esas alturas pidiendo a la ciudadanía, pidiendo a las empresas, a la hora de hacer cualquier trámite, en ocasiones pidiéndoles documentación que ya obra en poder de la administración. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. No puede ser que un ayuntamiento, que el Principado, que el Gobierno de España, que la Tesorería Nacional de Seguridad Social parezcan entidades absolutamente diferentes, absolutamente estancas, que si hablas, que si necesitas un papel de una, te cueste la vida conseguirlo para poder llevarlo a la otra. Eso no tiene absolutamente ningún sentido, y es en algo en lo que creo sinceramente que debemos avanzar, en esta desburocratización de la administración. No puede ser que la sociedad asturiana, que la ciudadanía, que también las empresas, en demasiadas ocasiones vean a la administración como un problema, en lugar de como una parte de la solución, que es lo que debería ser. Y por ello, yo cuando hablo de un ecosistema favorable para la creación de empleo y la generación de riqueza, no me refiero únicamente al ecosistema fiscal, que también me hablo de ese ecosistema administrativo, donde, repito, la administración no pide papeles o documentación que ya obre en su poder, porque eso no tiene absolutamente ningún sentido. Y eso en el mundo empresarial sería impensable, ¿no? Sería impensable llevar a ese absurdo. Por ello, yo creo que, como digo, una de las cuestiones trascendentales que se debe abordar la próxima legislatura, y desde luego nosotros vamos a estar en ello, es la reducción de las trabas burocráticas, tanto para la ciudadanía, hay que acabar con ese lastre que es la cita previa, como también, por supuesto, con las empresas, con plazos, desde luego, más ágiles y con mayor voluntad política de solucionar problemas. No puede ser que, dependiendo de la ventanilla y dependiendo también quién esté detrás de la ventanilla, bueno, pues a veces hay más problemas, unas veces más problemas que otros, ¿no? Eso no puede ser. Como digo, la administración tiene que ser una parte de la solución y debe haber un entorno más amigable. Para este primer turno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián. Vamos ahora a proceder a las 10 preguntas. Carlos, adelante. Son 10 preguntas en 10 minutos, pero bueno, con flexibilidad, como decía el presidente. La primera de ellas es: ponga un adjetivo a Asturias. Bueno, yo creo que Asturias
lo que tiene son oportunidades, multitud de oportunidades. Tiene evidentemente también retos que afrontar, tiene grandes problemas, pero yo creo que tiene fortalezas y oportunidades, y lo que hace falta es una administración, un gobierno autonómico que precisamente las potencie y piense más a largo plazo en el futuro que en las próximas elecciones, que yo creo que es uno de los problemas que muchas veces el gobierno autonómico tiene, ¿no? Actúa con un cortoplacismo que yo creo que es absolutamente intolerable con las oportunidades que tenemos. Y cada vez lo vemos, ¿no? Las empresas que son un referente, por ejemplo, a nivel nacional e internacional, la industria alimentaria, bueno, hay ejemplos, de hecho, para aburrir, pero yo creo que, sinceramente, Asturias tiene multitud de oportunidades y multitud de fortalezas. Lo que falta es, como digo, potenciarlas. La segunda, su receta para el progreso y desarrollo económico de Asturias como base para el bienestar social de los asociados. Bueno, yo creo que ya lo he dicho anteriormente, ¿no? Yo, como decía antes, en Foro Asturias, y esto es aplicable además a cualquier aspecto, no queremos que Asturias sea más que nadie y tampoco vamos a dejar que Asturias sea menos que ninguna otra comunidad autónoma. Y esto sirve a la hora de tener un ecosistema fiscal que sea, bueno, pues que no provoque una desventaja competitiva en el Principado, pero también a la hora de reclamar, por ejemplo, infraestructuras. Yo creo que Asturias, como decía antes, que tiene multitud de oportunidades, lo que tiene que hacer es creérselo. Y yo creo que muchas veces los partidos políticos, y muchas veces además lo demostramos buscando soluciones fuera de Asturias, porque siempre pensamos que lo de fuera nos va a resultar mejor que lo que tenemos aquí. Creo sinceramente que lo que necesitamos es un partido político que de verdad crea en Asturias, y me da la impresión, no, es un hecho que los diferentes gobiernos autonómicos que hemos tenido no han acabado de creer en Asturias. La tercera pregunta, sus propuestas más inmediatas, su mejor idea, lo más urgente y lo más importante. Bueno, lo voy a anotar porque son varios los planos. Propuestas más inmediatas, ¿cuál es su mejor idea? ¿Qué es lo más urgente y qué es lo más importante? En relación con la propuesta más inmediata, como decía, generar un ecosistema favorable a la creación de empleo y la generación de riqueza. Es decir, hacer una administración que de verdad esté preocupada por la ciudadanía, que sea una parte de la solución y que no sea una parte del problema. Muchas veces, y esto sirve además desde el ayuntamiento más pequeño a la administración más grande, ¿no? Yo, mira, el otro día en esta comida que os comentaba antes, que había tenido con empresarios en Gijón, con la que estaba la presidenta del partido, estaba Karen Morillón, candidata a la alcaldía de Gijón, decía que una de las cuestiones que había aprendido a lo largo de sus 8 años como alcaldesa era que si había voluntad política, las propuestas se podían llevar a cabo y se podía hacer. Muchas veces vemos cómo se ponen numerosas excusas. Yo, en alguna propuesta que he realizado, por ejemplo, en el trámite presupuestario, muchas veces me decía, eso no se puede hacer, es imposible, porque no sé qué legislación lo prohíbe. Bueno, al año siguiente, cuando ya no lo proponía yo, y era una idea, por ejemplo, del Partido Socialista, resultaba que se podía llevar a cabo. Por ello, como digo, creo que hay que hacer una administración mucho más eficiente, mucho más ágil y, sobre todo, mucho más amigable, y para ello hace falta una dirección política clara. Y yo creo que eso es lo más inmediato. Hacer una administración donde la burocracia no pese y que, como digo, sea amigable para la ciudadanía y también para la clase empresarial. En relación con la mejor idea, yo creo que a lo que aspiro sinceramente es en el programa electoral tener muchas mejores ideas, porque cada una en su ámbito. Como decía la semana pasada, propusimos una propuesta para los autónomos que desarrollan su actividad en entornos rurales, y yo creo sinceramente que fue una buena idea. Unas semanas anteriores habíamos propuesto también una serie de incentivos fiscales para la práctica del deporte, y yo creo sinceramente que fue una buena idea. Yo creo que en Asturias hay tantísimo por hacer, que a lo que aspiramos es tener un programa lleno de buenas ideas. Hoy por la mañana estábamos en la concentración multitudinaria que hubo en Oviedo para pedir respeto y para pedir propuestas para el campo asturiano. También en ese sentido necesitan otro tipo de ideas. Por lo tanto, lo que aspiramos es, como digo, a llenar el programa de
de buenas ideas y que todas ellas en su campo, en su sector, sean la mejor idea, ¿no? En relación con lo más urgente y lo más importante. Lo más importante, sinceramente lo creo, es que el Principado de Asturias se lo crea y el gobierno del Principado imagine y empiece a construir las Asturias del futuro. Repito, y me parece importante porque sobre ello deben pivotar luego todas las acciones políticas. Si dejamos de pensar en las próximas elecciones, si de verdad pensamos en las Asturias que queremos, yo siempre lo recuerdo, cuando yo intervine en el debate de investidura en esta legislatura, al principio de esta legislatura, donde el Partido Socialista había tenido un muy buen resultado, mejor que en los años anteriores, yo le felicité por el resultado electoral. Y lo que trasladé en aquel momento al entonces candidato, hoy presidente, Adrián Barbón, es que su obligación, y nuestra obligación, también la de la oposición, que yo nunca he rehusado ni he rehuido mi responsabilidad, porque también formo parte de la Junta General, nuestra obligación es dejar una Asturias mejor que la que nos encontramos. Y creo sinceramente que la Asturias de hoy no es mejor que la Asturias de hace 4 años. Ahí están los datos de desempleo y los datos socioeconómicos. Y creo sinceramente que si se pensase más a largo plazo y menos en las próximas elecciones, sería posible. Por ello yo creo que lo más importante es creérselo y trabajar en las Asturias del futuro. Y lo más urgente, pues yo creo que es hacer frente, para empezar, a la sangría demográfica, que también tiene además del drama que supone la despoblación, tiene un componente, bueno, pues para la autoestima importante. Yo creo que bajar del 1.000.000 de habitantes es grave, sinceramente grave, no solamente en términos de pérdida de población, sino también en términos de lo que eso implica para la sociedad asturiana. Y bueno, para ello lo que hay que hacer son políticas que, empezando, que alguna vez hemos hablado de ello, Carlos, reformular, por ejemplo, las políticas activas de empleo. No pueden ser, mientras hay aquí unos datos de paro que son verdaderamente dramáticos y preocupantes, hay empresas que tienen que ir a buscar mano de obra a otras comunidades autónomas, por ejemplo, en relación con el occidente. No puede ser que el SEPEPA no sea capaz de encontrar trabajo absolutamente a nadie, y por ello creo sinceramente que lo más urgente es afrontar los datos de desempleo, afrontar los datos de pérdidas de población y también pues, generar riqueza y crear empleo. Hay algunas preguntas que ya están de alguna forma respondidas, pero seguimos el guión. ¿Más impuestos o menos impuestos? ¿Por qué y para qué? ¿Por qué y para qué? Bueno, pero lo vuelvo a decir antes, yo creo sinceramente que hace falta una reforma fiscal ambiciosa. Creo sinceramente que hace falta una reforma fiscal ambiciosa. No es menos cierto que no se puede hacer de un día para otro. Es decir, debería ser un plan a 4 años donde se puedan ir tocando los tipos impositivos y ajustando los tipos impositivos. Yo creo que además que eso no implicaría una merma en la recaudación tan grande como la que se supone, porque también se podría incrementar la base imponible. Pero lo más urgente en materia fiscal es no ser una isla, no pagar más impuestos que lo que pagan el resto de comunidades autónomas. Yo creo que eso es lo prioritario en materia impositiva. Quinta pregunta. Modernización de la administración autonómica. Opinión, propuestas y compromisos sobre digitalización, simplificación, cumplimiento, plazos y coordinación con otras administraciones en trámites o requerimientos. Bueno, lo he dicho eso. No puede ser que cualquier documentación que obre en poder de la administración, independientemente de si es un ayuntamiento, si es la Tesorería General de Seguridad Social, si es la agencia tributaria o si es el gobierno del Principado de Asturias, no tiene absolutamente ningún sentido que se reclame. Evidentemente no puede ser tampoco que cuando alguien quiera realizar un trámite con la administración pues tenga que hacer frente a una lista de espera y una cita previa que no tiene tampoco absolutamente ningún sentido. En relación con la digitalización, eso también es importante. La administración no es amigable, pero es que la administración digital es todavía menos amigable. O sea, resulta verdaderamente complicado para cualquier persona enfrentarse a un trámite a través de la administración digital. O sea, es sencillamente insoportable. Y da igual el trámite que sea. Me da igual que sea un ayuntamiento,
que sea lo que sea. O sea, es sencillamente insoportable. Es insoportable para mí, es insoportable para, si se tienen que enfrentar a algún trámite, mis abuelos, y es insoportable para cualquier persona. O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Pero es que hay detalles tan simples como que cuando uno accede, por ejemplo, al BOPA, los enlaces que tiene el BOPA no están ni acortados, cuando sin embargo en otras comunidades autónomas, por ejemplo, son, bueno, pues tienen un ecosistema digital mucho más amigable, pero incluso el enlace, o sea, yo creo sinceramente que la Administración del Principado de Asturias debería tomarse mucho más en serio la digitalización y, repito, generar también ese ecosistema favorable a la hora de hacer trámites digitales, porque desde luego hoy, actualmente, es sencillamente insoportable. Yo creo sinceramente además que es hasta disuasorio. O sea, es que si no está hecho a propósito de complicarlo tanto, es imposible hacer las cosas tan mal. Bueno, la sexta ya está, no hemos hablado, y una pregunta o una respuesta que tiene que ser. Área Metropolitana Central, ¿cuál es su posición y por qué y para qué? A favor. Nosotros creemos que la área metropolitana, bueno, tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido si se construye bien y si se hace bien. Pero es que aquí el problema, yo creo sinceramente que es otro más allá de área metropolitana, sí o área metropolitana, no. La pregunta es cómo se construye y cómo se hace. Si se va a hacer de espalda a los ayuntamientos, si se va a hacer despreciando a determinados ayuntamientos, como puede ser, por ejemplo, el caso del Ayuntamiento de Oviedo, bueno, pues no tiene ningún sentido. Lo que pasa es que está condenado al fracaso. Y la pregunta que nos deberíamos hacer es si se planteó de cierta manera para que estuviese condenado al fracaso. Yo creo que y esa pregunta no me compete a mí responderla, ¿no? Como digo, nosotros nos mostramos partidarios del área metropolitana, pero bueno, un área metropolitana, como digo, realizado con consenso, realizado conjuntamente con los ayuntamientos y no de espalda a ellos, y una área metropolitana que sirva de verdad para unir y no para buscar confrontación. Yo creo sinceramente que si se hace sin consenso, si se hace sin acuerdo, está condenado al fracaso. Y luego también yo creo que aquí quien debe dar una explicación es el Partido Socialista y el gobierno asturiano, porque ellos habían puesto en marcha la legislatura pasada el área metropolitana, con cierto consenso además de determinados ayuntamientos. Como digo, no atendieron a las reclamaciones del Ayuntamiento de Oviedo, pero esta legislatura se murió. O sea, se murió, no, lo dejaron morir. Yo, de hecho, precisamente pregunté, cuando el consejero Alejandro Calvo dijo que su plan no era la área metropolitana, era otra cosa, con otro nombre diferente, fue precisamente por una pregunta que le hice yo en la Junta General, porque él no había dicho nada. Por ello, bueno, yo creo que hay que ver cómo se construye, hacerlo con consenso, y luego también, repito, área metropolitana sí, pero vamos a empezar también con un transporte público que precisamente permite cohesionar esta área metropolitana y con una red de cercanías que permita también coser esa área metropolitana, porque si no... Vamos con la séptima, además un tema que nos preocupa y nos ocupa a la Cámara de Comercio y a las empresas. Los pliegos y contratos de las administraciones con las empresas. ¿Considera que es una forma de ayudar a la reactivación económica? ¿Qué prefiere? ¿Un buen precio o un buen servicio del contratista? Yo creo que es una pregunta interesante, ¿no? En primer lugar, yo creo que quien debe reactivar la economía es, por supuesto, la sociedad civil y son, en este caso, los empresarios. Pero eso no quita que en determinados momentos, además, la administración pueda ser parte también de esa reactivación económica, ¿no? Y, por tanto, estoy absolutamente de acuerdo con que la inversión pública, la inversión productiva, puede favorecer la economía y puede favorecer también la creación de empleo. Repito, en algún caso sustituyendo a los encargados de hacerlo, que sois evidentemente vosotros. Eso por descontado. En relación con los pliegos, mira, precisamente en las últimas reuniones que he tenido con empresarios ha sido uno de los debates, ¿no? Yo creo que hemos entrado cuando hablamos de burocracia, por ejemplo, siempre se dice que la burocracia es necesaria porque así se evitan posibles casos de corrupción, ¿no?
Yo creo que hemos entrado también en una dinámica donde se mira siempre el precio, la oferta más baja, lo cual luego también nos lleva a determinados problemas, pero evidentemente si hay que elegir entre la oferta más baja y con mal servicio o una oferta que sea acorde, evidentemente, pero menos baja y con un buen servicio, evidentemente no hay dudas. Y yo creo sinceramente además que hay que incluir en los pliegos determinadas cláusulas dentro, evidentemente, de lo que permite la legislación, de lo que permita la competencia, la libre competencia, pero evidentemente tener ciertos guiños con las empresas asturianas, que desde luego no es ilegal porque otras comunidades autónomas lo están haciendo. Otras comunidades autónomas lo están haciendo, no hace falta irse tampoco muy lejos, vamos a empezar esto lo podemos. La octava no es competencia autonómica, pero sí nos interesa saber el peaje del Huerna. ¿Qué hará sobre ello y qué compromisos y plazos compromete? Bueno, lo primero que hay que hacer es poner en marcha bonificaciones que de verdad lleguen a los usuarios del peaje. Quiero decir, se han anunciado bonificaciones, hay que tener telepeaje, hay que hacer un mínimo de 2 viajes a Madrid o pasar el Guarna para que sea rentable. Yo creo que lo primero que hay que hacer es poner en marcha bonificaciones que de verdad lleguen a los usuarios y que, como digo, sean más ambiciosas de lo que hay ahora. Luego creo que hay un recurso puesto en marcha acerca de la constitucionalidad, ante el Tribunal Europeo, acerca de la legalidad o no del peaje, que desconozco cuándo está previsto que llegue ese resultado, porque evidentemente lo que no se puede hacer es mentir, ¿no? Quiero decir, al final, si se acaba con el peaje, evidentemente hay un lucro cesante y hay una serie de cuestiones que hay que hacer frente. Lo que sí, antes lo decía, no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Hemos visto cómo en otras comunidades autónomas determinadas también autovías de peaje se han rescatado. Se han rescatado con el dinero además de todos, ¿no? Yo creo que también, desde luego, lo que no tiene ningún sentido es que para ir a la capital de España tengamos que hacer frente a los 2 peajes más caros del país, ¿no? Eso yo creo sinceramente que no tiene ningún sentido y volvemos otra vez a lo de antes. Estamos en una desventaja competitiva. La novena, la penúltima, es ¿qué papel considera que tiene la internacionalización de las empresas? Y entiende que una marca como Cámaras de Comercio, reconocida internacionalmente, debe liderar, en colaboración con el Gobierno del Principado, la internacionalización de la empresa asturiana. Yo creo que las cámaras de comercio tienen que jugar un papel importante. Antes, cuando hablábamos de la autopista del mar, hablaba de la importancia que tuvieron las cámaras de comercio, trabajando conjuntamente con cámaras de comercio de Francia, ¿no? Por tanto, evidentemente que tiene todo el sentido y es necesario que las cámaras de comercio jueguen un papel importante en la internacionalización, que evidentemente es una de las asignaturas pendientes que tenemos en el Principado de Asturias, que es algo, como digo, fundamental y, por supuesto, lo repito una vez más, yo creo que al final las cosas tienen que hacerlas quien sabe, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las cámaras de comercio, en colaboración con la administración, deben y pueden jugar un papel muy importante porque tienen la experiencia y tienen, desde luego, pues para ayudar, los medios necesarios para ayudar a la administración autonómica a colaborar con las empresas en esa internacionalización tan necesaria para el Principado de Asturias. Y la última, Unión Europea, precisamente el Gobierno de España, confía en las cámaras de comercio, programas europeos de empleabilidad, creación de empresas, potenciación del emprendimiento, digitalización. En Asturias tenemos, por ejemplo, el caso de la Oficina de Captación de Inversiones o el programa de Economía de Cuidado, o recientemente esperemos que la Oficina de Economía y Comercial de Asturias en Madrid. Dígame, ¿qué proyectos y encomiendas dará a las cámaras de comercio como opinión, propuestas y compromisos? Bueno, pues me quedo con una de las cuestiones que me trasladaste en relación con la empleabilidad. En esta legislatura yo tuve la oportunidad de llevar a comparecer a la directora gerente del SEPEPA, a la señora Pilar Varela, para hablar precisamente de empleabilidad, de las políticas de empleo, de las actuaciones que estaba realizando el SEPEPA. Y la verdad es que tengo que reconocer que aquella intervención fue absolutamente descorazonadora, porque demostró, por un lado, un desconocimiento preocupante de lo que debería hacer el SEPEPA.
Y porque además el gobierno del Principado de Asturias confunde recursos con eficiencia. Es decir, ellos manifiestan o dicen que el SEPEPA nunca recibe tantos recursos como los recibe ahora, pero bueno, cuando sin embargo no hay esos recursos, no se traducen en una mayor empleabilidad, en una mejor colocación de las personas que están en desempleo, pues da buena cuenta de que el gobierno autonómico está haciendo algo mal. Yo creo sinceramente que la sociedad civil, que los empresarios, que las cámaras de comercio deben jugar un papel trascendental a la hora de hablar de políticas activas de empleo y a la hora de hablar de empleabilidad. Sinceramente lo creo, por supuesto también con sindicatos, con los agentes sociales, pero creo que algo está fallando en relación con la empleabilidad cuando aquellas personas que están en desempleo, una vez que ya no tienen derecho a una prestación, no tienen ningún interés en continuar afiliados, en continuar registrados en el paro. Y de eso da buena cuenta las diferencias que existen entre la EPA, por ejemplo, y los datos de pago registrado, que no son casualidad ni son inventados. Son fruto precisamente de que cuando alguien no cobra una prestación o da por imposible ya, pues da por imposible que le encuentren un empleo. Y yo creo que ahí también, como digo, las cámaras de comercio tienen que jugar un papel importante. Pero repito, yo creo que esa legislatura ha sido un ejemplo. Yo creo que, en concreto, la Cámara de Comercio de Oviedo ha actuado con responsabilidad, ha actuado, a mi juicio, con lealtad, ha dicho también las cosas cuando tenía que decirlas, públicamente, que es además cuando tiene que decir las cosas, ha jugado un papel importante en diversos proyectos y yo creo que ese es el camino. Yo creo que el camino que marcó precisamente la Cámara de Comercio de Oviedo esta legislatura en numerosos asuntos, bueno, pues da buena cuenta de la importancia que tienen las cámaras y que tienen como rector en esta casa. Pues muchas gracias, Adrián. Por las preguntas van saliendo ya más temas. Ahora abrimos un turno para preguntas, tanto a los que nos siguen de manera online como a los que estén aquí presentes. No sé si hay alguna pregunta online. José Almeida, David. Bueno, aprovecho para intervenir. Soy David Colón, de Oviedo, y bueno, primero disculpar la ausencia de José Almeida porque no ha podido venir. Bueno, me dijo que era importante que estuviéramos. Y nosotros un poco lo que queremos trasladarte era la sensación un poco que siempre hemos tenido de que el turismo en Asturias siempre ha sido un poco la María. Es decir, siempre hemos estado un poco, o Asturias, mejor dicho, siempre ha estado bajo esa especie de áurea industrial, y parece que eso no ha dejado que muchas veces, por ejemplo, el turismo, que nosotros estamos convencidos de que es uno de los grandes potenciales que tiene Asturias, pues parece que siempre ha sido un poco la María de las administraciones. La prueba está en que, pues por ejemplo, en este caso, pues la Consejería de Turismo pues depende de un totum revolutum un poco que hace que se quede un poco dispersa, y nosotros consideramos pues que el turismo tiene la suficiente importancia como para que tenga un sitio especial en esa distribución de la administración. La pregunta que hacía José, y yo la transmito un poco tal, es si entendéis que el turismo tiene esa importancia como para depender directamente de presidencia, sobre todo por la transversalidad que tiene a nivel, pues que muchas veces dependemos de todo, dependemos de recursos naturales, de agroalimentación, de industria, de innovación, es decir, al final estamos un poco relacionados con todos. Y un poco preguntaros también por qué opinión tenéis vosotros sobre qué peso tiene que tener el turismo dentro de ese futuro de Asturias, en el que seguimos empeñados en la minería, en la industria, Arcelor, es decir, que por supuesto tiene que haber un equilibrio, pero tenemos la sensación muchas veces de que no se nos tiene en cuenta como una posible solución a ese futuro de Asturias. Y la prueba está en que, bueno, pues los datos de Semana Santa, es decir, todo hace indicar que el potencial que tenemos, pues que es muy importante y que podría ayudar un poco a salir de ese tal. Un poco, yo me acuerdo hace 4 años también hablando aquí un poco con candidatos, yo les comentaba un poco esa especie de complejo que tenemos de protección de las Asturias paraíso natural. Es decir, parece que no encontramos el equilibrio entre explotarla. Yo soy de Sotobeajes y me pongo el ejemplo del pantano de Río Seco, masas de agua que están sin explotar, las rutas, por ejemplo, a Senda del Oso, que vendemos Asturias natural y de repente se nos caen. Es decir, tenemos recursos y parece que no terminamos de explotarlos por esa especie de complejo un poco a querer proteger sin tal. Bueno, saber un poco eso, tu política turística en Asturias y qué papel jugaría esa consejería de turismo que nos gustaría que fuera transversal en un posible gobierno vuestro. Pues lo primero, gracias por la pregunta. Y yo creo que en este caso concreto la mejor respuesta viene por la vía de los hechos.
porque cuando tuvimos responsabilidades de gobierno, por ejemplo en Gijón, yo creo que, y ahora vamos a tener la oportunidad de volver a demostrar lo demás, bueno, pues demostramos la importancia que para nosotros tuvo el sector turístico en coordinación además y trabajando en aquel momento precisamente con TEA y con los agentes implicados directamente, y creo que se hicieron sinceramente cosas muy bien que posicionaron a Gijón en materia turística, bueno, pues en una posición importante que ahora además a lo largo de estos 4 años incluso perdió en relación, por ejemplo, con otras ciudades, con otros núcleos, como puede ser el caso de Oviedo. Por ello, como digo, eso es, yo creo que el mejor ejemplo de la importancia que le damos al sector turístico. Otro ejemplo también es que precisamente el candidato que tenemos en Llanes es un candidato vinculado a TEA y vinculado al sector turístico, que uno de los motivos también para tenerlo va a ser quien elabora además, en coordinación conmigo, el programa en materia de turística, que tenemos también la oportunidad de presentaros. Y por ello, como digo, los hechos muestran la importancia que le damos nosotros al sector turístico. En relación que depende de presidencia, fíjate que yo no sé si será una solución. Y explico por qué. En esta legislatura, las políticas en materia de política demográfica dependieron de presidencia. Y eso sirvió de excusa para no hacer absolutamente nada, pero literalmente nada. Se nombró un comisionado para el demográfico, pero no se hizo absolutamente nada. De hecho, se hizo una ley que duerme en un cajón, que cada vez que vuelve a empezar otra vez, en la próxima legislatura. Por ello, yo creo que al final el hecho de que esté en presidencia no garantiza que se vaya a atender las reclamaciones o que se vaya a hacer lo que se tiene que hacer en relación con el sector turístico, ¿no? Nosotros sí creemos que tiene que tener mayor peso, que tiene que hacerse además en colaboración con los agentes implicados, y que el sector turístico debe tener un mayor peso y ser importante en el Principado. Y eso no quita para que no pensemos que hay que proteger evidentemente el Principado y que queremos ser un paraíso natural. Yo hace unos meses estuve precisamente en caso, reclamando una vez más, como no, la navegabilidad del embalse de Betanes. El de Reseco ya se dio por imposible. Yo, cuando fui concejal en el Ayuntamiento de La Viana, precisamente, una de las propuestas que había realizado, que consideraba que beneficiaban a toda la comarca de Narón, a todo el valle, era la navegabilidad del embalse de Betanes y de Reseco. Creo que es perfectamente compatible con la salud pública y con todo lo que se está diciendo. Pero recientemente también estuve, como digo, en caso hace unos meses, porque estaba, bueno, pues organizada una carrera popular de montaña, donde había muchísimos inscritos, donde además no se iban a quedar solamente en caso, porque no tenían la capacidad para absorber toda la demanda, por ejemplo, de pernoctaciones, de todos los corredores, los que iban a verlo, y las familias. Y sin embargo, el Parque Natural de Redes se utilizó como excusa para que no se pudiese hacer aquella carrera. Yo creo que es una barbaridad. Creo sinceramente que es perfectamente compatible pues cuidar lo que tenemos, cuidar el entorno natural, también realizar actividades como en este caso era una carrera popular, que yo creo que todos los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca sabemos que quien más cuida el entorno son precisamente los corredores, ¿no? Por lo tanto, no tiene ningún sentido. Y en relación a lo de presidencia, lo de Géneres, sí creemos que el turismo tiene que tener una parte mucho más importante, un peso mucho más específico e importante dentro del organigrama del gobierno del Principado, pero también creo que depender de presidencia puede no ser la resolución, porque las políticas que han dependido directamente de presidencia de esta legislatura no han sido las que más políticas han tenido. No, si no puede ser dependiente de presidencia, con que la persona que esté Evidentemente sea un profesional del turismo, ya nos daríamos. Sí, ya nos daríamos. Sí. Porque la realidad es que cuando alguien que sabe del tema se encarga del tema, pues al final se nota muchísimo la realización. Gracias. ¿Alguna más? Bueno, yo voy a hacer una fácil. 28 de mayo, noche electoral, y hemos juntado algunas encuestas, pudiera ser. Por Asturias es el partido decisorio para la formación de gobierno en Asturias. ¿Qué condiciones entraría en el gobierno? ¿Qué condiciones pondría a las distintas posibilidades
o la posibilidad que haya para formar gobierno en Asturias? Podría ser una pregunta fácil. No, pero sí que es fácil. Sí que es fácil porque lo primero que quiero dejar claro es que en cualquier escenario como ese, pues, bueno, en primer lugar, lo que sí quiero decir es que yo quiero dar primero que la ciudadanía vote, profundamente el voto de la ciudadanía y luego pues nos tocará gestionar ese resultado con responsabilidad que es nuestra obligación, ¿no? Pero cualquier acuerdo pues, electoral que haya va a ser en base a políticas. Yo creo sinceramente que las políticas que se han llevado a cabo en el Principado de Asturias no son adecuadas, no son, tampoco pertenecen a una medida de autoridad. Pero bueno, si los indicadores socioeconómicos nos sitúan adecuados, será porque las políticas que se están llevando a cabo no son las más acertadas o las más adecuadas. Por ello, cualquier acuerdo va a ser en base a políticas. Va a ser en base a políticas. Esta legislatura, cuando he tenido la oportunidad de condicionar o de ser decisivo en alguna cuestión, yo creo que he demostrado que efectivamente lo que me guía son las políticas. Entrar en el gobierno, eso es absolutamente accesorio, pero digo lo de políticas y eso me parece importante. Me parece importante porque, bueno, cuando, por ejemplo, llegó el candidato del Partido Popular, dijo una frase en un discurso que a mí me escamó y me puso los pelos de punta. Dijo, no sé, no recuerdo la frase literal, pero fue muy aproximada, ¿no? Dijo que iban a ser generosos y que si gobernaban iban a ser más generosos. Claro, yo no quiero generosidad, ni quiero puestinos, ni quiero direcciones generales, ni quiero consejerías. Yo quiero de verdad un cambio efectivo de políticas y, repito, hablando de impuestos, que dejemos de ser la comunidad autónoma de España, junto a lo mejor con la comunidad valenciana, que también tiene los impuestos altos. Ellos han deflactado el IRPF, que más impuestos pagamos. Que el SEPEPA deje de ser un lugar donde destinamos recursos, pero no se hacen políticas activas de empleo de verdad. Donde, por ejemplo, el gestor turístico de un gobierno tenga de verdad peso y la importancia que se merece. Donde se genera un ecosistema amigable para las empresas y para la ciudadanía. Donde se hable de burocracia. Yo es de lo que quiero hablar. Y muchas de las cuestiones que he trasladado al principio, en los 15 minutos iniciales, yo creo que son la base de un gobierno. Y por ello es de lo que voy a hablar. Creo sinceramente que hace falta un cambio de políticas, porque si creyese que se están haciendo las cosas bien en Asturias, pues tampoco estaría aquí. Creo sinceramente que hace falta un cambio de políticas y cualquier acuerdo, cualquier propuesta de la que forme parte fuera Asturias va a ser en base a ese cambio de políticas que nosotros consideramos tan necesaria, independientemente de dónde estemos. Quiero decir, nosotros estaremos donde diga la ciudadanía, si procede que formemos parte de un gobierno, formaremos parte de un gobierno, pero si nos toca estar en la oposición, actuaremos siempre con lealtad y actuaremos siempre como un elemento moderador de quien esté en el gobierno. Porque otra de las cuestiones que me preocupa, efectivamente, es pues que el gobierno dependa de determinadas fuerzas políticas que han demostrado irresponsabilidad a lo largo de esta legislatura y que han demostrado que están más preocupados de cuestiones ideológicas que del progreso de este momento. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Cómo vamos de tiempo? Quedan 5 minutos. Quedan 5 minutos. Bueno, ahí repasando algunas de las cosas que comentaste, hablabas un poco de una cosa que nosotros creemos que es muy necesaria para Asturias. Hicimos además una jornada al respecto y que es precisamente para toda la parte de promoción, de ayuda al deporte y a la cultura, ¿no? Yo creo que echamos en falta mucho una ley de mecenazgo, ¿no? En su momento tuvimos una magnífica conferencia que dio el catedrático José Pedreira, precisamente por no tener esa ley, muchos de esos incentivos fiscales que podrían ser motivadores hacia el mundo empresarial para apoyar más a temas deportivos y temas culturales. No sé si crees que eso puede ser uno de los mecanismos. La ley de mecenazgo es algo que está en su programa electoral, que volverá a estar una vez más. No tiene absolutamente ningún sentido que esta legislatura no se haya desarrollado, absolutamente ningún sentido. Además, yo creo que si ya tuviese la oportunidad de una conferencia con Pedreira, que es posiblemente la persona que más sepa
en relación con fundaciones y con la importancia de esta ley de mecenazgo quedó seguramente meridianamente claro, pero es que lo hemos vivido. Quiero decir, por ejemplo, cuando Unicaja decidió dejar de patrocinar a los clubes deportivos asturianos, bien a proyectos culturales asturianos, vimos la dificultad que había para que nuevas empresas tomasen ese testigo. Así que en Oviedo lo vimos claramente, por ejemplo, lo vemos con la ópera, pero vemos, por ejemplo, lo vimos con el Oviedo Baloncesto clarísimamente, donde se perdía una sequía por el patrocinador del Oviedo Baloncesto, donde se perdía el Unicaja y la dificultad que había. Evidentemente, si hubiese una ley de mecenazgo, eso, pues bueno, pues seguramente no será el máximo de Ferabras ni será la solución a todos los problemas que hay, pero hombre, desde luego yo creo que una parte de la solución, además una parte de la solución importante sería, y por ello nosotros sí que nos comprometemos a esa ley de mecenazgo para favorecer el patrocinio de entidades privadas en clubes deportivos y en clubes y en proyectos culturales. Más que nada porque si no, cuando pasó, por ejemplo, el caso de Unicaja, lo que se vio es que la administración no tenía la capacidad de asumir el patrocinio, por ejemplo, del Oviedo Baloncesto, donde se podía ver, bueno, pues donde podía renunciar, pues verse obligado a renunciar al deporte base, y sin embargo el gobierno del Principado pues miraba por otro lado. Ni tan siquiera que el toque de atención sirvió para desarrollar una ley de mecenazgo. Una ley de mecenazgo, por cierto, que sí que se aprobó la toma en consideración en la Junta General, pero que está durmiendo el sueño de los justos y que los impulsores de esa ley de mecenazgo no estuvieron tampoco demasiado interesados en que dejase de dormirla y, por supuesto, contó con nuestro grupo. Lo damos por finalizado. Bueno, pues muchísimas gracias, Adrián, por tu exposición, por haber compartido pues, esas opiniones. También te hemos trasladado estos días en un decálogo de las propuestas que desde la Cámara de Comercio hemos hecho público esta semana. Y bueno, pues desearte toda la suerte en este reto que tienes como candidato a la presidencia del Principado de Asturias. Y bueno, pues pues tender la mano, ¿no? Que en la próxima legislatura pues poder seguir manteniendo esa comunicación permanente. Como bien recordaste antes, fuimos en varias ocasiones citados a comparecencias de la ley invitadas por Foro Asturias, lo cual agradezco especialmente, y en posiciones a unas ocasiones, pues bueno, de críticas muy intensas. Pero bueno, como siempre digo, estamos aquí mientras mantengamos nuestra independencia, nuestra pluralidad y defensa del interés general, que es por lo que nos mueve y por lo que estamos en la frente de esta institución, que creemos que ha sido en esta legislatura proactiva, que ha sido generadora de ideas, de arrimar el hombro en proyectos. Es verdad que ha sido una legislatura difícil porque han pasado muchas cosas de todo tipo y algunas muy graves. Pero bueno, creo que el otro día, y que lo hemos hecho como leitmotiv, creo que nosotros defendemos y casi vamos a convertir en un eslogan, que el camino es la colaboración público-privada y el instrumento tienen que ser las cámaras de comercio. Porque precisamente por esa entidad objetivo de interés general, ser una entidad de derecho público, genera un ámbito de la colaboración público-privada sea fácil y sea sencilla, ¿no? Y hemos recientemente, que he estado también con el presidente de la Cámara de Bilbao hablando del corredor del Cantábrico, precisamente allí es verdad que las cámaras tienen otra proactividad y hacen muchísimas más cosas con el gobierno. Esperemos que la próxima legislatura podamos hacer más, algunas pudimos hacerlas creo que la hoja de servicios está presentada, ojalá con el mismo dinero destinado a algunos de esos programas tuvieran otros el mismo resultado, ¿no? Con lo cual, bueno, pues agradecerte también es que siempre se te ha llamado, siempre que hemos querido hablar contigo, explicarte cualquier iniciativa, pedirte pues algún apoyo para alguna ley que vaya en el ámbito del interés general, pues hemos tenido siempre primero se escucha y luego sentarnos y hablar las cosas. O sea que nada, mucha suerte y nos vemos. Sí.